Pregunta del diputado don Cayo Lara, del Grupo Parlamentario de IU, ICV, UIA, CHA, La Izquierda Plural. Señor diputado, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Rajoy, ¿qué previsiones tiene el Gobierno de ajuste de gasto en los próximos presupuestos generales del Estado? Gracias, señor diputado. Señor presidente. Muchas gracias. Buenos días. Los presupuestos generales del Estado van a ser austeros porque la economía va a tener un crecimiento negativo del 1,7 según las previsiones del Gobierno y, por tanto, no habrá ingresos para que sean unos presupuestos expansivos. Pero, además, tenemos que reducir el déficit público porque es un compromiso nuestro, porque hay dificultades en los mercados financieros y porque la Administración está absorbiendo el crédito que no llega a las pequeñas y medianas empresas y a las familias. Además de austeros, van a ser realistas. El déficit del sector público pretendemos sea un 5,8. Queremos que sean unos presupuestos realistas porque queremos unos presupuestos que no sean papel mojado, sino que son para cumplirlos. El déficit estructural se va a reducir el 3,2 y creemos que con estas decisiones pues, la economía española irá recuperando confianza y podremos entrar más adelante en una senda de crecimiento económico y de creación de empleo. El gasto del Estado se va a reducir, el del Gobierno central del Estado, en un 4,7, pero como hay algunas partidas sobre las cuales no podemos tomar decisión, le pongo, por ejemplo, a los intereses de la deuda, las aportaciones a la Unión Europea, las pensiones, pues la bajada del gasto en los ministerios será de media un 12,1%. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor diputado. Señor Rajoy, la impresión que recibimos por lo que ya conocíamos y la respuesta que acaba de dar es que siguen estos presupuestos en clave de recortes. Y los recortes son injustos y son inútiles. Son injustos porque cargan la crisis sobre las espaldas de los que no la han provocado y son inútiles porque generan más recesión, como demuestran los propios datos. Si el año pasado crecimos el 0,9 y tuvimos 570.000 parados más, este año, con un decrecimiento que anuncia el Gobierno del 1,7, que es el que dio el Fondo Monetario Internacional, estaríamos en los 630.000 parados más que dice el Gobierno o más todavía. La reforma laboral, sin ninguna duda, es la puntilla. Y es la puntilla para seguir despidiendo trabajadores en nuestro país y despedir trabajadores, además, más baratos. Los efectos de los recortes ya son conocidos, los aplicó el Gobierno anterior y seguimos R que R. Son más crisis, son más paro, son más gasto en prestaciones, son menos ingresos a la hacienda pública y, en definitiva, es más sufrimiento para más personas. No nos presente este año, señor Rajoy, un presupuesto para el paro y preséntenos un presupuesto para crear empleo. Declare firmemente la guerra al fraude. Luchemos contra el fraude. Es inaudito que la agencia tributaria diga a los técnicos de la agencia tributaria que hay 60.000 millones de euros de fraude fiscal en nuestro país y 30.000 millones de fraude en lo que tiene que ver con el empleo. Ahí hay que centrar la lucha contra el fraude de una manera decidida. Potencie la agencia tributaria de una manera seria. Lleva 4 años reduciéndose personal en la agencia tributaria y así no se puede combatir el fraude. Haga una reforma fiscal progresiva y, en definitiva, para que pague más el capital que las rentas del trabajo, que son las que están soportando en este momento mayoritariamente los presupuestos del Estado. Cuando gobernaban estos señores que están aquí, crearon 2,5 millones de desempleos en un periodo de 4 años. Usted lleva 300.000 y 630.000 más es 1 millón de desempleos en un año. Juzgue usted mismo la desproporcionalidad. Gracias, señor diputado. Señor presidente. Muchas gracias. Señor Lara, mire, para serle franco, yo prefería aumentar los presupuestos de gastos en un 20%. Podría hacer muchas más cosas, podría haber más prestaciones y, lógicamente, no hay ningún gobierno que tenga entre sus objetivos no aumentar los presupuestos para no hacer más cosas. Pero el problema es que esto no es realista. Lo que usted dice no es realista. No es posible
porque no va a haber crecimiento económico y si no hay crecimiento económico no hay ingresos. Mire usted, el año pasado en España las administraciones públicas gastaron 90.000 millones de euros más de lo que ingresaron, es decir, casi 15 billones de las antiguas pesetas y ese dinero hay que ir a pedirlo fuera. Oiga, ¿y qué pasa si no nos lo dan? ¿O qué pasa si nos lo dan a tipos absolutamente inasumibles? Porque de eso hemos estado hablando en los últimos años en nuestro país. ¿O garantiza usted que si tenemos un déficit público nos vamos a financiar sin ningún tipo de problemas? Yo, desde luego, no lo veo así. Y, además, es que tenemos que refinanciar nuestra deuda pública, más de 700.000 millones de euros con muchos vencimientos anuales. Por tanto, tenemos que hacer políticas realistas que son las que... Gracias, señor presidente.